Y buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre, por el Espíritu y gracia del Señor sobre nosotros solamente, utilizando la palabra de Dios, la Sagrada Biblia del año 1602, que contiene todos los libros de Dios y es traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Entonces, vamos a lidiar con un tema muy importante que refirió Jesucristo, todas las escrituras de renovar la mente, siendo renacido, siendo nacido por agua. Esa agua es la palabra, Jesucristo. Es la razón que Juan, capítulo 4, versículo 10 hasta 14, Jesucristo se refirió a esa agua y fuentes de vida pura, de profecías acerca del Mesías. En Jeremías capítulo 17, versículo 13, y Mateo capítulo 3, versículo 11, que sería más de agua física. Esa razón, la palabra es más que agua física, pero nos limpia como agua pura nos limpia y agua no es pura. Jesucristo, la palabra de Dios, es puro y también nos lava el lavacro, como un lavacro que es más que cualquier iglesia, cura, no puede dar y es necesario. Vamos a Salmo, en capítulo 51, porque tenemos tiempo limitado, pero ustedes tienen que aplicar y dedicarse a estudiar a la palabra. Jesucristo nos mandó de escudriñar la palabra, porque ahí encontramos la vida eterna. No solamente hablando de Jesucristo, pero haciendo y viviendo lo que él vivió, siendo recto en un mundo impío, siendo un ejemplo en todos sentidos y creciendo. Tenemos que ser como nuestro Señor y como Él nos mandó, siendo perfecto y nosotros aprendiendo de su ejemplo, no de un ejemplo de gente hablando de Jesucristo. Entonces, Salmos, capítulo 51 y versículo, vamos a comenzar con 9, porque todo el capítulo es necesario, entonces no te limite en solamente los preceptos que estamos leyendo con ustedes por la gracia del Señor, pero además asegúrese que tú aplica tu mente estudiando más y más cada día y aplicando lo que estudias y aprendas. Entonces, Salmo 51 y versículo 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces, David, que también representa a nosotros, aprendiendo de ser recto, aprendiendo la palabra ahora mismo, que tenemos que ser lavados por Dios, no por bautizarse en agua, no por asistir a una iglesia física, no por ser o seguir cristianidad o hacer lo que el mundo nos enseña. O hombres hablan, aun si tienen una Biblia en su mano. Tenemos que verificar la palabra y nosotros solos, nosotros mismos, tenemos que pedir al Señor de lavarnos. Y para comprobar y poner eso en tu mente 24/7, en Salmos 119 y mismo Salmos, en 119, versículo 9. Porque muchos piensan cuando están condenando uno su conciencia o sí, estoy pecando mucho, estoy haciendo algo que yo sé que es malo. Entonces corren otra vez a la misma iglesia, un lugar de idolatría, con cruces, con imágenes de ídolos. Ningún imagen podemos hacer o crear o ocultar, dibujar de algo representando un Jesucristo o Jesucristo o ángeles y Dios y el dedo de Dios. No podemos hacer tal cosa, ni es arte, es idolatría. Y no solamente cristianidad y catolicismo, pero todas las religiones tienen sus símbolos, sus cosas físicas o sus ritos, y tenemos que alejarnos de eso. Es como vamos a ser blanqueada y limpio delante del Señor, pero no por mi opinión. Salmos 119 y versículo 9.
¿Con qué limpiará el mozo su camino? Cuando guardare tu palabra. La única cosa que nos hace santo delante de Dios y limpio y bautizado y santificado y santo es de hacer su palabra, de guardar y hacer su palabra y los mandamientos contenidos en su palabra a través de toda la Biblia. Entonces, cuando de pensar de ser limpio o mejor o bueno, tenemos que, no existirá eso sin la palabra de Dios, que es también el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. San Juan capítulo 1, versículo 14. Salmos capítulo 40, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Muchas escrituras nos muestran que la palabra es el verdadero Jesucristo. La Biblia es el verdadero Jesucristo, no hombres hablando de la Biblia, no hombres teniendo imágenes de un Jesucristo, representaciones físicas de un Jesucristo. Eso no hace como una persona recto o justo, es idolatría, es contra lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, el verdadero Jesucristo. Vamos a seguir. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegrías los huesos de que moliste. Entonces, David, que era hombre conforme al corazón de Dios, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice que el Señor había puesto su espíritu en David y moró el espíritu de Dios en David desde aquel día. Entonces, después de aquel día, porque tenía el espíritu del Señor David y era conforme al corazón de nuestro Creador, el Padre Celestial, David pidió que el Señor lo limpiara y que lo siga limpiando, lavándole, haciéndolo santo, santificándolo, no que ya fue santificado. Es la razón que muchos tienen orgullo que ni identifican porque sienten orgulloso de seguir a Dios o quizás ver unas personas que están vendiendo droga o están entrando y saliendo del cárcel y ahí pensando, bueno, yo soy mayor que ellos y no tienen la humildad que hizo David, un hombre, aún imperfecto, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Jesucristo fue identificado, dije, aprende de mí, soy manso y humilde. No estoy citándolo exactamente, pero manso y como muy bajito, muy pobre de espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 29. Tenemos que aprender de Jesucristo y eso no es a través de iglesia, a través de religión, eso no es así. O de hombres hablando de Jesucristo, o mujeres hablando de Jesucristo tampoco, abuela hablando de Jesucristo tampoco. Sí, y algunas familias sí hablan o son sinceros o sinceras, pero el problema es que hay tantas mentiras que Dios nos dio su palabra en un libro para que lo tengamos ahí, para podemos verificar lo que es de él y lo que no, porque Satanás es muy engañoso, torciendo palabras, aún enfrentando a Jesucristo mismo en San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4 para tentarlo y torcer las escrituras. Jesucristo estaba débil en el momento, entonces vino para tomar la ventaja a Satanás. Pero Jesucristo quedó en la palabra, no corrió a una iglesia, a un templo, algo así. Quedó en la palabra, en esa batalla espiritual y mental. Y tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que aprender el poder de la palabra del Señor, que el Señor nuestro Jesucristo es la palabra, la Biblia, no yendo a iglesia sábado, domingo o cualquier otro tiempo. Una iglesia física no es como adoramos al Señor, no conforme a opinión. Vete y aprendemos que hay escrituras que son torcidas, como si, vamos a leerlo, porque una escritura que engaña mucha de nuestra gente y yo era víctima también, no nació en otro planeta o como recto o pienso que soy Jesucristo de ninguna manera. Pero mira qué dijo el Señor en Hebreo capítulo 10 y versículo 25.
citan esa escritura mucho y la gente que falta en entendimiento están convencidos de ir y pagar plata en el nombre de diezmos a falso profeta. Entonces, vamos, para que entiende que una congregación, una iglesia física, no es como nos lavamos, no es como somos rectos delante de Dios, o podemos comenzar de ser santo o seguir siendo santo. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los discípulos estaban hablando de Jesucristo, la palabra de Dios. Donde quiera que estaban, nunca quedaron por mucho tiempo en un lugar. Entonces, refirió a iglesias porque eran congregaciones o juntamiento de gente en casas, no en templos. A veces sí, un templo entero, dejaron lo que estaban siguiendo y convirtieron a los discípulos, pero aún no estaban de congregaciones en templos. Entiende lo que fue dicho. Entonces, pero estaban en casas, juntando a diario, juntando cuando tenían tiempo, escudriñando escrituras, como compartiendo ese amor y cariño y asegurando que ninguno faltaron, ayudando a los demás, no solamente los de que estaban debajo de Cristo, como ejemplos, así, no como hoy en día tú tienes muchas cosas refiriendo a cristianidad y eso, no tiene que ver con lo que siguieron los discípulos. Y entonces gente tratan de sacar esa escritura de contexto de gente que como persiguieron y dejaron los discípulos que eran Jesucristo porque siguieron la palabra. Entonces ellos diciendo que dejando no refiere a una persona dejando idolatrías como cristianidad o catolicismo, o a donde hay falsos profetas con ídolos y ídolos como cruces, como esculturas de María, como esculturas de santos y un Jesucristo y tales idolatrías. Eso no es dejando al Señor, eso es dejando falsedades. Vamos a conseguir eso brevemente. Vamos a regresar al tema porque esos son ejemplos, pasos específicos que uno se mejore, que uno se aprenda lo que Dios dice y cumplirlo en vez de lo que hemos heredado o aprendido que dicen hombres de Dios y lo hemos seguido porque no hemos aprendido la Biblia o estamos tan ocupados ni sabiendo lo que Dios dice y no poniendo suficiente esfuerzo de estudiar y aplicar la palabra y aprenderla para nosotros mismos, confiando en hombres que ellos son de Dios, entonces son mayor de entendimiento que yo y van a hacer lo bueno. Tampoco, nunca. Maldito el hombre que confía en el hombre, especialmente un hombre que es falso profeta o lobo disfrazado como oveja o cordero, fingiendo de ser. Hay muchos así. La mayoría de los que hablan de la Biblia son falsos profetas. Ni tampoco estoy diciendo que yo soy un siervo verdadero. Estoy diciendo que como yo tuviera que hacer y sigo haciendo, ustedes hermanos también tienen que estudiar la Biblia para proteger a ti y tu familia de ser como guardador de espalda verdadera, de ser hermano diferente que Caín con su hermano Abel. Yo soy guardador de mi hermano. Obvio, no, mató a su hermano. No protegió a su propio hermano. Lo tenía envidia, odiaba a su hermano en vez de ser un hermano verdadero y andar en hermandad. Nosotros tenemos que hacer diferente, no como los demás, ni como la mayoría con Caín, mientras que condenando a Caín. Entonces, vamos a Salmos 26. Entonces, Salmos capítulo 26 y versículo 3, porque muchos no entienden que las congregaciones de lo que Dios dice es diferente que congregaciones mundanas o como juntamiento de gente. Hablando de Dios, eso no hace uno recto. Vamos a verlo. Salmo 26 y versículo 3. Porque tu misericordia porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. Su verdad es la palabra. Conforme a San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la palabra, la vida
y el camino. San Juan 14:6. Entonces, Jesucristo es la palabra es verdad, Jesucristo es verdad, se concuerda. No me asenté con los varones de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la congregación de los malignos, y con los impíos nunca me asenté. Muchos asentándose o allegándose a falsos profetas porque faltan entendimiento. Y no hablo de orgullo, o orgullosamente, yo falté entendimiento también. Gracias al Señor por la palabra, comencé de cuestionar cosas, comencé de hacer preguntas, comencé de enfocar en mejorar a mí en vez de ver que otros están siguiendo Navidad y la Biblia habla en contra de eso, pero estoy en un lugar que celebra Navidad o estoy afiliado con eso. No, es mejor de aislarse, alejarse de todos como Dios nos manda aquí. Dios nos da la sabiduría, no mandamiento, pero también procura con diligencia las escrituras, como en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, segundo libro de Timoteo capítulo 2, versículo 15, San Juan 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, tenemos que estudiar la palabra y para hacerlo bien tenemos que alejar de gente, tenemos que alejar y priorizar lo que Dios nos manda y aprenderla, enseñar a sus hijos y su familia, su casa, en vez de seguir haciendo las cosas que tú valoras solamente, que no nos aprovechen. Vamos a ver. Proverbio capítulo 18, versículo 1. Conforme al deseo, busca el apartado. En toda doctrina se envolverá. Entonces, toda doctrina significando que inteligencia, sabiduría, frutos del Espíritu, guardando los mandamientos, siendo renacido, renaciendo, siendo nueva criatura, siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores. Necesitamos orar para tal cosa, orar por un espíritu nuevo, orar por renovar nuestra mente por la palabra, como somos mandados. De no ser rebelde cuando las escrituras nos regañan, nos corrigen. Entonces, cuando comenzamos de hacer tales cosas, comenzamos de ser nuevas criaturas y crecer como niños en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en su palabra y habitar en su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Jesucristo, no imágenes en una cruz, no simbolismo, pero el Señor verdaderamente. Entonces, desde acá, pero entendiste que tenemos que separarse para hacer el tiempo de estudiar, hacer tiempo libre, porque estamos tan acelerados y ocupados y haciendo tantas cosas. Y tenemos momento de meditar en escrituras que hemos aprendido o de doctrinas en que pensamos o creemos que contradicen la Biblia que no conocemos o no sabemos tales escrituras. No hemos estudiado o leído esas escrituras todavía, que no hay excusa. La palabra es nuestra vida. Tenemos que aprenderla. No algo tan valoroso, tratándolo como si fuera algo normal o algo pequeño o básico, o asumiendo que ya lo sabemos. David no era así, elegido. Él era elegido porque tenía el corazón y era conforme a Dios, porque era humilde. Aún un hombre recto, no era yo soy recto ya, aprendió que tenía que seguir creciendo en el Señor. Eso no era algo que pasó, yo asisto a iglesia, Dios me envió el profeta Samuel, ya soy recto. Tampoco. Y Samuel es como muchos ponen sus curas o sacerdotes o el papa o gente en nivel de los rectos y no lo son. Y ni sabes eso porque faltas entendimiento. Porque los que son adorados y celebrados de hombres son abominación al Padre. San Lucas capítulo 16, versículo 15. San Lucas capítulo 6, versículo 22. Muchas escrituras, pero eso se contradice como pensamos y cómo andan las cosas en el mundo. Lo más famoso, lo mejor que tiene que ser
o digno de respeto. Y conforme al Señor es el opuesto. Gente hablaron de Jesucristo, pero no lo siguieron, no estaban ahí cuando él fue asesinado. Estaban los impíos dominando la situación, no los multitudes diciendo, no, era un hombre recto, sanó mi hijo, sanó mi mujer, sanó mi hija fallecida, no, no tampoco. Y es la razón que tenemos que cambiar nuestra mente para que podamos con el Señor crecer y aprender cómo debemos que ser, qué es un recto. No recto conforme a nosotros impíos. Tenemos que renacer y cambiar y convertir para ser rectos de veras. Conforme a Dios, no conforme a nosotros, no conforme a otros hombres e iglesias o iglesias físicas. Entonces, vamos a regresar a Salmo 51. Ok, aquí estamos. Dice, entonces regresando a Salmos, ahora Salmos 51, versículo 11. Esconde tu rostro de mis pecados y raye todas mis maldades. Entonces, pidiendo disculpas, pidiendo perdón del Padre Celestial por sus pecados. Muchos pecan, ni saben que es pecado, ni piden por disculpas o perdón del Señor por su misericordia. Lo hablan en general como quizás ojalá si ellos hubieran pecado. No que yendo a iglesia en domingo, en congregaciones que David y los otros rectos, hoy en día, eso no fuera durante el tiempo de David, no hubo congregaciones así. Dios mandó después de David que edificara una casa y no era para que la gente piensan que en esa casa es solamente como siguen al Señor. Puedes leer eso en 1 Reyes, capítulo 8, versículo 46 hasta el versículo 50, que cuando nosotros, los llamados negros, los llamados indígenas, los verdaderos judíos e israelitas, cuando fuimos echados de Dios por nuestra tierra, podíamos mirar donde al este, en Jerusalén, que Salomón edificó esa casa, miramos hacia esa casa donde quiera que estemos derramados y así hacia el este orando al Señor para perdonarnos, para darnos un alivio de la opresión que nuestros pecados nos había puesto en una condición inaguantable. Lea 1 Juan capítulo 8, 1 Reyes capítulo 8. Muchos hablan de la Biblia, pero ya es tiempo de aprenderla, no pensar que ya lo sabemos o ya somos rectos. David recto no era así. ¿Qué justificación entonces tenemos nosotros intentando servir al Señor ni al nivel de David diciendo que ya somos rectos o como imposible que yo he errado? Tenemos, oh sí, yo ero, yo peco, yo soy pecador, ni sabiendo que conforme a la Biblia, pecadores cuando quebramos los mandamientos, que no sabes si estás hablando que a través de Jesucristo podemos quebrar los mandamientos, conforme a doctrinas de cristianidad, catolicismo y otras religiones. Mentiras en esas congregaciones de falsedades. Pero por torcer Hebreo capítulo 10, versículo 25, no quiere ser llamado uno que deja la congregación o tienes tu justicia amarrado en lo que dice hombre en vez de solamente enfocado y amarrado en lo que dice nuestro Señor. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 1, entonces yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, porque es cautiverio y cautivo en lo que nuestro Señor habla, la palabra de Dios, la Biblia solamente, no a cualquier hombre, cualquier otro varón, cualquier discípulo tampoco, si no estaban hablando conforme a la palabra solamente. Y aún él tenía que aprender la palabra él mismo. Oh, Pedro es la persona que Dios dejó encargado cuando Jesucristo salió. Dije Dios, pero Jesucristo, cuando Jesucristo salió, dejó a Pedro de estar encargado de los siervos de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 18, versículo 19. Entonces, Pablo, elegido del mismo Señor, no de la misma iglesia o misma congregación física, pero del mismo Señor, adoraba al Señor
y amaba a sus hermanos. No estaba tratando a sus hermanos como si fueran Jesucristo. O dejando que ellos hablaran palabras en contra de Dios o en contra de la palabra de Dios Jesucristo y siguiéndoles diciendo que yo no quiero dejar la congregación. Él dejó su congregación para alcanzar a Jesucristo, para conseguir Jesucristo. Entonces, vamos a seguir. Salmos ahora 51. Vamos a leer el último versículo otra vez. Salmo 51:11. Esconde tu rostro de mis pecados y raye todas mis maldades. No podemos pensar que no pecamos. El pensamiento de necio es pecado. En Proverbio, capítulo 24, versículo 9. Los Hechos, capítulo 8, versículo 22 hasta 24. Santiago, capítulo 1, versículo 12 hasta versículo 16. Muchas escrituras nos muestran que nuestros pensamientos son muy peligrosos, que está lleno de pensamientos solamente que vienen de Satanás adentro de nuestra cabeza. Y muchos ni saben eso. Pienso que viene de mi cabeza, es como yo siento, como yo soy, como eso. No, tenemos que aprender la palabra que nos limpia, que nos renueva la mente, para que aprendamos cómo nos ataca Satanás, además de una escritura y cerrando la Biblia. Vamos a seguir. Críame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en medio de mí. Entonces David tenía ese corazón, esta razón que era conforme a Dios, o conforme al corazón de Dios, alguien que Dios amaba, porque tenemos que ser así. No como cura, no como los de iglesia, pero como los que eran aprobados, confirmados que eran rectos, como el rey David. Y entender cómo él oraba al Señor, qué pidió de Dios para que pidiéramos lo mismo. Seguimos su ejemplo. No, es del Antiguo Testamento. No, ¿de qué tonterías hablas? Jesucristo viene en el envoltorio del libro. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda la Biblia. Entonces no te limite conforme a lo que dice hombre o lo que dice tu corazón. Entonces, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, David entendió que tenía que perseverar hasta el fin. No porque fue bendito del Señor y 1 Samuel 16, versículo 13 lo comprueba. Él entendió que tenía que mantener y crecer en el Espíritu del Señor por toda su vida. No que ya es recto, ya estoy asistiendo a la iglesia, ya soy salvo. Eso viene de hipócritas o nosotros cuando somos ciegos. Los rectos nunca pensaron así, tenían que perseverar hasta el fin, como Jesucristo mismo. Y no estamos en el fin, pero muchos dicen que ya son salvos y ya cualquier cosa que no se encuentra en la Biblia y no son la palabra de Dios. Vamos a seguir. En Salmos 51, versículo 14. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu voluntario me sustentará. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Después de conseguir el Espíritu del Señor, después de ser lavado del Señor, después de convertir a servir al Señor, después de eso vamos a tener la habilidad del Señor de compartir como un vaso verdadero su palabra. Muchos tratan de convertirse conforme a la iglesia o por asistir a iglesia o por asentar con los demás y haciendo lo que ellos hacen en vez de convertir como Jesucristo nos manda, como David ejemplificó, como Esther y los rectos y las rectas ejemplifica en la Biblia. Tienen una pata, un pie en el mundo, siguiendo ese mundo, porque es avanzado, es diferente que el tiempo bíblico. ¿Conforme a quién? Porque tienen computadoras hoy en día. No, la tecnología y cosas avanzadas no cambie como las cosas son.
como Dios es nuestro creador que profetizó de esas creaciones y tecnologías, y su palabra que tenemos que guardar aún en ese mundo impío. Vamos a Tito, capítulo, Tito capítulo 2. Lea el capítulo entero de Tito y de Salmo 51 y de todos los libros de la Biblia. Pero vamos en ese momento a Tito, capítulo 2, porque muchos hablan de ese mundo como nos da permiso o es tan impío que sí somos bajo la gracia, pero no es para permitir que sigamos en pecado. Vamos a leer eso. Tito, pecado, quebrando los mandamientos en la Biblia. Conforme a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Traspasando los mandamientos en la Biblia es la definición de pecado. Transgresión de la ley es la definición de pecado. No hay otro. No fuiste a la iglesia dejando la congregación de cristianos en esa avenida. No. Eso no es. Si no es en la escritura, no es pecado. El punto. Y diciendo que no ir a una iglesia no es quebrando un mandamiento. Es la razón que uno tiene que aprender la palabra de Dios y los mandamientos contenidos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios salutífera a todos los hombres se manifestó, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos del siglo, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Este siglo, este mundo, no en el nuevo mundo, el reino de los cielos aquí en la tierra, no en el reino de los cielos aquí en la tierra vamos a cambiar y vivir piamente o rectos. Ahora mismo tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. O estamos engañando a nosotros mismos o haciendo el estándar lo que dice iglesia y hombre y no solamente la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Y así es, hermanos, hay mucha más escritura, pero toda gloria, honor y justicia a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor, el verdadero Jesucristo bíblico. Cuídense y quédate en la palabra y renueva su mente en vez de enfocar en enseñar a los demás o pensar que ya sois o ya sois salvo. Tenemos que permanecer hasta el fin y eso es San Mateo capítulo 24, versículo 13, San Mateo capítulo 10, versículo 22 y 23 y mucha más escritura. Un día a la vez, con fe y paciencia, abrazos santos.